Buenas tardes, bienvenidos a La Manzana Escéptica. En esta ocasión estamos haciendo este episodio en la casa de Hipólito Unanue. En el Byte de la semana, el día de hoy voy a tratar lo que es la psicopatía. La psicopatía es un trastorno antisocial de la personalidad en el caso de los adultos, pero también se le denomina trastorno disocial de la personalidad en el caso de niños y jóvenes. ¿Pero a qué se debe este trastorno? Se le atribuyen muchas causas biológicas y psicosociales. A la fecha, la neurociencia ya ha podido determinar que el principal componente causal de este trastorno son las causas biológicas, específicamente genéticas. Podemos nombrar algunas de ellas, por ejemplo, que estos genes estarían derivando en alteraciones en algunas regiones del cerebro que están relacionadas con el razonamiento lógico, el manejo del miedo y la conducta agresiva. En el caso de aspectos psicosociales, por muchos años se tuvo en cuenta lo que es el entorno y también una serie de frustraciones o traumas que podrían generar que el psicópata quiera este tipo de comportamientos. Hay un estudio muy interesante que realiza el doctor Octavio Choi, que es un neurocientífico del Hospital Estatal de Oregon, donde él en estos estudios comparaba tanto el cerebro de muchos individuos sanos con el cerebro de psicópatas para poder determinar cuáles son las regiones específicas del cerebro que están relacionadas al tipo de comportamiento que ellos expresan y cómo estarían también relacionadas a los índices de criminalidad y violencia. Debemos considerar, por ejemplo, que en Estados Unidos, la coyuntura actual, tenemos muchísimos casos de estos tiroteos masivos bastante lamentables que han cobrado la vida de muchas personas. Él muestra en su charla TED unas estadísticas bastante interesantes para poder relacionarlos a los índices de violencia y criminalidad, específicamente individuos que tienen algún tipo de trastorno o enfermedad mental. En el caso de las personas que tienen enfermedades mentales, corresponderían a un 4% de la población adulta. Se determinó que las razones por las cuales ellos vendrían a realizar un tipo de estos crímenes o estos actos de violencia sería por razones irracionales. Por ello es que solo un 3% de todos los crímenes de violencia estarían relacionados o atribuidos a personas con enfermedades mentales. En otro grupo tenemos a las personas que tienen un perfil antisocial, que actuaría llevados por razones racionales, al contrario de las personas con una enfermedad mental. Y dentro de los antisociales tenemos un grupo aún más pequeño y reducido que son los psicópatas. Representarían tan solo un 1% de la población adulta, con un 20% de las personas que están en prisión debido a este tipo de casos, y se les atribuiría un 50% de los crímenes asociados a violencia. Como manifiesta el Dr. Choi, la neurociencia actualmente se está abocando mucho al estudio de los psicópatas, no solo para determinar las características que tengan este tipo de comportamiento, sino también cómo la sociedad puede ayudarlos a insertarlos y de alguna forma generar un tipo de terapia que mejore la calidad de vida de estas personas. Para ello tengo que nombrar cuáles son las regiones del cerebro que actualmente están vinculadas al perfil de un psicópata. Como mencioné hace unos momentos, tenemos zonas involucradas en lo que es el razonamiento lógico. Para ello tenemos la zona del cerebro llamado el córtex prefrontal, específicamente dos regiones, tanto la ventral como la dorsal. Esta zona se ubica en el medio de los dos hemisferios y es clave para todos los aspectos involucrados en inteligencia emocional. Habrían tres actividades principales relacionadas a esta zona del cerebro, la cual está también sumamente relacionada con lo que es la conciencia. Y como mencionaba, un psicópata vendría a tener un perfil donde simplemente no tiene conciencia, entre otras características como la falta de empatía, la falta de emociones anexas a esa actividad y también la no culpabilidad. Dentro de estas tres características que mencionaba respecto a la conciencia, tenemos la generación de memorias emocionales, la imaginación y el control de impulsos. En el caso de las memorias emocionales, todos hemos pasado por diversos sucesos en nuestra vida que al momento de recordarlos también hacen que nosotros recreemos las emociones que estaban vinculadas a ese hecho. Por ejemplo, en el caso de la violencia, si a un niño le enseñan que él no puede pegar a su hermano y se lo prohíben, de alguna forma él cada vez que recuerde ello va también recrear el sentimiento que le generaba esa prohibición. En el caso de la imaginación, él menciona que este aspecto está relacionado a lo que es la empatía. Como ustedes saben, la empatía implica que nosotros podamos entender y ponernos en los zapatos de la otra persona. Para ello necesitamos de imaginación para poder hacer algún tipo de simulaciones virtuales donde nosotros podamos recrear los sentimientos que ellos están desarrollando debido a este hecho.
Y en el caso de control de impulsos, que está vinculado a la toma de decisiones, no solo tenemos involucrado la zona prefrontal del córtex prefrontal, sino también otras regiones del cerebro sumamente importantes e interesantes como son la amígdala, que no solo regula la conducta agresiva, sino también está relacionada a los aspectos del desarrollo del miedo, y el núcleo accumbens. Si recuerdan, en el episodio donde hablé por qué las personas no pueden dejar de fumar, mencionaba que el núcleo accumbens es una región del cerebro llamado el centro del placer, que está relacionado al desarrollo de ciertas adicciones. Entonces, considerando todos estos puntos, los psicópatas vendrían a tener el córtex prefrontal ventral específicamente defectuoso, de hecho por alguna mala regulación o algún tema genético que hace que tengan este perfil defectuoso. Y también tendrían la otra zona del córtex prefrontal, que vendría a ser el dorsal, intacto. ¿Por qué? Porque esta zona está relacionada específicamente al entendimiento cognitivo. Por eso es que estas personas son sumamente racionales. Pero al tener la parte ventral de este córtex prefrontal defectuoso, ellos simplemente no podrían desarrollar un entendimiento emocional. Por eso es que son bastante fríos y no desarrollan la empatía que mencionaba. Por otro lado, tenemos características como el miedo o el placer, que están también alterados en estas regiones en el cerebro de un psicópata. Por ello es de que ellos, al tomar decisiones, prácticamente anulan el miedo y sienten mucho placer al momento de realizar cierta actividad. Esto constituye un perfil mucho más complejo aún, como verán, tanto gobernado por la genética, por estas alteraciones que se reflejan de hecho en estas zonas del cerebro, que los hacen impulsivos, que les hacen buscar la autogratificación mediante estos hechos o estas actividades que ellos realizan, los hacen hiperracionales, que prácticamente no sientan miedo, no desarrollen culpabilidad, y todo ello porque son biológicamente diferentes a una persona que tiene un cerebro sano. Otro aspecto bastante interesante de la charla que el Dr. Choi menciona es cómo podemos desarrollar terapias para el tratamiento de la psicopatía. Se está sorteando mucho lo que es la terapia génica, al igual que en otras tantas disciplinas. En el caso de nosotros los seres humanos, es una terapia bastante ambiciosa, pero para futuro, dado que hay muchísimos genes involucrados, tanto en las alteraciones que he mencionado, pero también probablemente otros genes que aún no se han caracterizado. Por ello es bastante complejo hablar de una terapia génica en la actualidad. Otro tipo de terapias que de hecho ya son bastante conocidas son los pulsos magnéticos, que es la estimulación del cerebro mediante electrodos para poder regular la actividad de ciertas regiones del cerebro. Pero donde él se centra principalmente es en el entrenamiento empático, que implican, obviamente ahí nos estamos separando un poco de la parte biológica, sino que estamos desarrollando más la parte psicosocial, y nos invita a nosotros como sociedad al involucrarnos para crear un entorno mucho más amable para el psicópata, para que éste pueda insertarse y también evitar o prevenir que desarrolle este tipo de conductas agresivas o violentas, ya que el solo hecho de ser psicópata no lo hace necesariamente una persona que va a desarrollar ese tipo de actividades, pero que si es correctamente guiado, se le provee de un entorno mucho más amigable, podremos evitar este tipo de casos. Él lo que habla es de que nosotros participemos de suplir sus necesidades básicas de la manera más adecuada, que se establezcan reglas justas sociales y que también se desarrolle una cultura de apoyo para el psicópata. De esta manera podríamos generar aspectos mucho más altruistas, poder brindarles una serie de oportunidades que impliquen que ellos no opten por la criminalidad o la violencia, y también el hecho de reconocer todas las actividades que ellos realizan que son buenos o que son positivos para la sociedad. Para esa manera generar una retroalimentación que evite justamente que ellos puedan manifestar algún tipo de conductas violentas, dado que, como mencioné, el componente biológico es bastante marcado y fuerte en ellos, porque su cerebro prácticamente es distinto al nuestro. Espero que les haya interesado el tema. Si quieren ahondar más, pueden revisar todos los links asociados al BAI. Y bueno, invitarlos también a continuar visitando nuestra página en Facebook, Science Bites Perú, donde todos los martes publicamos el Byte de la semana, los jueves el Repost o el Science Minds, donde hablamos de un científico que queremos dar a conocer, y en los domingos la noticia más importante en el mundo de la ciencia. Gracias.